Hola, nos alegra saludarte. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de tu canal de podcast Construye tu futuro. Somos Anabel Terán, Alicia Belenguer. Gracias por quedarte. Comenzamos. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola, buenos días, tardes, Anabel, ¿qué tal? Muy bien. Mira, feliz de este segundo episodio. Ya hoy vamos al segundo episodio de nuestro podcast Construye tu futuro. Así es. Además, hoy con un tema que, pensamos que puede ser interesante, como lo fue el anterior. Un temazo, no es un tema, es un temazo el de hoy, ¿no? Y es cómo fidelizar a tus clientes. Sí. Veremos que clientes, de alguna manera, somos todos como usuarios, como consumidores, como compradores, y bueno, es una interacción constante. Sí, pero fíjate tú que hay una diferencia, qué bueno que tocas el punto y vamos a arrancar con eso. Hay una diferencia entre usuario y cliente. Cliente es el que paga, el que te está pagando a ti por el producto o el servicio que estás ofreciendo, mientras que usuario es la persona que usa el servicio y no necesariamente el cliente y el usuario es la misma persona. Por ejemplo, un ejemplo sencillito antes de iniciar, y es que, por ejemplo, la mamá, cuando compra los pañales, la mamá es la cliente, ¿verdad? Porque es quien paga, pero el usuario es el bebé, el usuario del producto es el bebé. Entonces, bueno, ahí hay una diferencia entre usuario y cliente. Pero vamos a avanzar en el tema de hoy, que es cómo fidelizar a tus clientes. Y cuando hablamos de fidelización, es estrechar esa relación que sea más positiva, ¿verdad? Para ambas partes, pero que además tiene como objetivo final es que la persona o el cliente te siga comprando tus productos, bien sean los que continuamente sacas o los nuevos productos. Entonces, de eso se trata la fidelización. ¿Cómo lo ves tú, Alicia? Es un punto dentro de lo que es la relación con el cliente, con el usuario, con el consumidor, importantísima, porque siempre, y es creo que parte de la estrategia de todo empresario en su relación con el cliente, su estudio de mercados, si tiene la ocasión y la oportunidad de hacerlo, es muy importante porque muchas veces se valora eso, que es más difícil o más importante o cuesta más conseguir un nuevo cliente, ¿verdad? O mantener y consolidar la relación con el que ya tienes. Y en ese equilibrio, ¿no? Pues muchas veces es complejo saber en qué parte puedes aportar más, ¿no? Si en el introducir nuevos clientes o el fidelizar a los que ya tienes. Sí, pero totalmente es importantísimo pues saber de que si quieres consolidar tu empresa necesitas aplicar estrategias de fidelización. Exactamente, del todo de acuerdo, del todo de acuerdo. Exacto. ¿Y en qué tipo de sector puedes aplicar la fidelización? En todos los sectores, en todos, sea servicio, o sea de producción, sea industrial, o sea, en cualquier sector puedes aplicar estrategias de fidelización. Así es. Y es eso, la importancia y la conciencia, ¿no? Que debemos de tener, porque bueno, puede ser un aspecto que se descuide o no se preste la suficiente atención y bueno, es muy necesario porque constantemente estamos teniendo una interacción o debemos tenerla con nuestros usuarios o la persona a la que queremos transmitir nuestros mensajes en comunicación o nuestros productos o servicios. Entonces, es muy importante ser conscientes en cada momento de cómo vamos a establecer esta comunicación y este intercambio, ¿no? con lo que es el cliente. Sí, entonces, bueno, yo creo que vamos a trabajar con la primera estrategia y la primera estrategia es escucha a tu cliente. O sea, ¿cómo puedes tú tener una escucha activa con tu cliente, verdad? O sea, ¿qué necesidad tiene él? ¿Cuál es su problema? ¿Realmente estás escuchando en el fondo lo que realmente él necesita resolver? Es una de las preguntas que nos podemos hacer cuando queremos aplicar la estrategia de escucha a tu cliente. Efectivamente. Además, es un paso que se da antes de incluso, ¿cómo decirlo? Estás escuchando a tu cliente si tienes la ocasión de tener una relación directa con él y sobre todo yo creo que la podemos tener los pequeños empresarios y los autónomos, que no son las grandes empresas en las que bueno, pues se canaliza mucho el flujo de personal y de recursos hasta llegar al cliente. Y bueno, ya tendremos pues lo que es el propio centro de atención al cliente, los dependientes si los hay, los trabajadores,
los funcionarios, dependiendo un poco en la categoría profesional que nos encontremos, ¿no? Pero yo creo que la ventaja que podemos tener los pequeños empresarios o los autónomos es que la relación con el cliente, en cuanto a escucha sobre todo, es súper inmediata, ¿no? Y puedes tener la ocasión y el privilegio y la suerte de estar recibiendo directamente las preguntas y las necesidades de ese cliente, ¿no? Se hace súper necesaria. Sí, Ibas a sí, decir. fíjate tú, y aquí, por ejemplo, pudiéramos pensar en un ejemplo. En estos días, mi hija fue a contratar un servicio de turismo, ¿verdad? Lo contacta por Instagram, ¿verdad? Y la persona le responde, pues que ya no tenía cupo, que estaba muy full. Cuando hacía una semana, ella le había dicho que iba a apartar unos cupos. Entonces, si iba a apartar hace una semana unos cupos, le escribió 4 días después y le dijeron que ya estaban full. Entonces ella le dijo, o sea, pero ¿por qué? O sea, no me avisaste sabiendo que yo quería contratar algunos cupos, ¿verdad? Entonces, saber escuchar. Si una persona te escribe, ¿verdad? Para solicitar un servicio y el servicio tiene alta demanda, tú puedes hacerle esa advertencia a tu cliente, ¿verdad? Entonces, es saber que hay una necesidad y cómo puedes tú lidiar con esa necesidad. Si estás muy full, bueno, pues tienes la opción de contratar otro servicio, otro autobús, otro efecto de turismo, o sea, para poder unir todas esas personas que quieren y que todavía no están o no tienes esa capacidad. Si no tienes la capacidad, tendrás formas, ¿no?, de comunicarte, de lograr una comunicación más efectiva, más eficiente. Pero al final, fíjate tú que 2 días antes del viaje, la chica le dijo, le escribió, tengo 2 cupos disponibles, tengo 3 cupos disponibles, ¿estás interesado? Pues ya mi hija a esas alturas ya había contratado otra empresa de turismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no había comunicación, no hubo una comunicación eficiente, entonces no hubo una escucha activa. O sea, ¿cómo puedo yo lograr, ¿verdad?, escuchar a ese cliente y qué opciones tengo para ese cliente? Si tengo opciones, si no, no ignorar los comentarios, no ignorar la petición que te hacen. Es ver cómo canalizas y ser empático frente a ese cliente. ¿Qué pasa? Cuando ella contrata o busca contratar a la primera agencia de turismo y le dicen que no, ¿verdad? No hay opciones, no le fuerzan opciones, o sea, lo dejan hasta en visto. Entonces, eso no es una escucha activa. Tú tienes que buscar, que ofrecer la mejor experiencia a tu cliente. Y bueno, de esa estrategia la vamos a hablar después. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Sí que es cierto que esta misma mañana han llamado aquí al espacio de coworking una pareja muy entrañable y muy simpática que, bueno, vivían relativamente cerca de aquí de nuestro espacio y han llamado, nos podemos acercar un momento y subimos y vemos las instalaciones y les hemos recibido con mucho agrado y, bueno, su visita realmente no era para ser ellos mismos usuarios, sino que les habían pedido en su familia y en concreto la mujer de su hijo que se acercaran aquí al espacio pues por conocerlo, porque no sabían que había un espacio de este tipo aquí en Segovia y bueno, nos han ido orientando un poco sus preguntas, hablando precisamente de esa escucha, ¿no?, y de esa interacción. Y según ellos nos iban trasladando la posible necesidad de su familia, pues les hemos ido mostrando dentro del espacio pues qué mejor pensábamos que podía cubrir esta necesidad, ¿no? Que en su caso era pues un uso probablemente ocasional, puntual, pues porque tienen un bebé pequeño en casa y bueno, en ciertas ocasiones pues no les permiten realizar videollamadas y hacer relación con sus compañeros de trabajo pues desde casa, ¿no? Entonces ellos nos decían, pues esta sala pues tal vez no, pero este puesto en concreto sí. Entonces les íbamos dejando hablar, ¿verdad? Pues para que ellos mismos, dentro de las posibles opciones que les podíamos ofrecer o mostrar, pues cuáles pensaban ellos que podrían mejor adecuarse al uso que podían dar su hijo y su nuera, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado ahí unos minutos, han sido... Posteriormente, pues siempre se puede enviar información complementaria, fotografías, las propias tarifas, ¿no? Pero en ese momento que teníamos, lo que decía antes, como estábamos directamente hablando con las personas, porque las teníamos, lo bueno que tenemos aquí es que al ser una comunidad, pues las personas, el flujo es constante, ¿no? O se pretende constante, pues hemos podido hablar con ellos y recoger esta propuesta, ¿no?, de necesidad. Exacto, exacto. Bueno, esa es una de las primeras estrategias, ¿verdad?
La otra estrategia que le queremos presentar es construye una relación de confianza. La idea es que podamos establecer esa relación, ¿verdad? De ambas partes, ¿verdad? Y que la persona pueda sentir confianza. ¿Confianza en qué? En el caso del turismo, que yo pueda confiar en que yo te voy a reservar unos puestos y los puestos van a ser míos, ¿verdad? Confianza en que yo te voy a hacer una petición y tú con tu escucha activa me vas a poder solucionar, ¿verdad? De forma empática mi necesidad. Aquí te puedo presentar otro ejemplo que esta semana me llegó una empresaria de pyme que tenía un crecimiento desbordado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, claro, ella me dice, tengo un crecimiento desbordado, o sea, tengo muchas ventas, no estaba preparada para ello, estoy sacando unos nuevos productos, nuevos servicios, y tengo además un terreno donde quiero hacer otra construcción, pero no tengo nada en plan. Entonces dijimos, bueno, ok, vamos a ver cuáles son tus prioridades, cuáles son tus necesidades, cuáles son tus prioridades. Y así como asesora, ¿verdad? Como asesora podemos entonces guiar de forma más precisa, ¿verdad? Todas esas necesidades que tiene ese cliente, ese gerente de pyme, ¿no? Una empresa familiar, por cierto, fue la chica que me llegó. Entonces, bueno, abordamos cuáles eran las prioridades, establecíamos las metas, establecíamos los planes y así a través de esos planes es que vamos a actuar de forma coherente, de forma dirigida, de forma direccionada, porque ella me decía que ellos iban creciendo de una forma de que no sabían ni siquiera a dónde iban a parar, ¿verdad? Que tenían constituyendo una fuerza de ventas que los apoyara y todo ese crecimiento entraron en caos, ¿verdad? Y por eso llegan a mí. Entonces, de esa forma podemos nosotros lograr, ¿verdad? Canalizar esas necesidades con la escucha activa y después ver cómo podemos nosotros, con la experiencia, ¿verdad? Y aplicando metodologías, porque todo esto es científico, nada de esto es casual, ¿verdad? Con la experiencia y las metodologías, entonces nosotros vamos abordando las situaciones. Entonces, sí hay formas de hacerlo, de forma coherente y de forma de construir confianza, porque cuando vas viendo resultados, entonces tú puedes decir, este es el camino correcto. Correcto, totalmente de acuerdo. Sí, es verdad, porque al establecer, al pretender esa confianza es un punto importante precisamente eso, la experiencia, ¿no? Que puedas mostrar y que ese usuario o ese consumidor pueda ver en tu empresa, ¿no? En lo que tú le vas a ofrecer, ¿no? Estoy recordando también un caso en el sector del turismo, del ocio de aventura, vamos, de aventuras en exteriores. Hace unos meses tuvimos ocasión de ir a hacer un pequeño vuelo en parapente cerca de aquí de Segovia y fue a través de una empresa de turismo, turismo de naturaleza, ¿no? Que tienen pequeños equipos. En este caso lo que hacen es convocan a usuarios en distintas zonas de la montaña, de la sierra, y bueno, y desde allí pues es un profesional del parapente, pues va hace las veces de instructor y de asesor, ¿no? Te resuelve muchas dudas y se trata un poco de acompañarte en este recorrido, ¿no? En este pequeño vuelo. Entonces, en este caso nos ocurrió que no disponíamos de coche, teníamos que llegar al lugar en autobús o en tren, que nos hubiera supuesto pues mucho tiempo, ¿no? Y recursos extras para llegar y bueno, ellos se ofrecieron también y de ahí también un poco lo que es la muestra de confianza, ¿no? Y de cercanía con nosotros, se ofrecieron a recogernos en un punto próximo con su equipo, con su coche, un todoterreno equipado adecuadamente, ¿no? Y todo el trayecto hasta la pequeña cima y toda la preparación pues la pudimos hacer de esta manera y en ese propio recorrido pues ahí intercambiamos dudas, experiencias y se creó ahí una especie de un pequeño clima pues muy agradable, ¿no? Y también pues nos dio seguridad y se fue preparando un poco pues de cara a lo que fue luego ya el ratito ese del vuelo, ¿no? Pero ahí también la afinidad y la conexión con el cliente, ¿no? Porque todo eres cliente desde los preliminares hasta el final, ¿no? Y luego, bueno, el propio pago del servicio lo hicimos a través de una aplicación en ese momento con ellos, o sea, todo de manera informal, pero no por ello menos profesional, ¿no? Porque todo sumaba a esta generación de confianza, ¿no? Buenísimo. Y fíjate tú que lo que estás conversando nos lleva a la tercera estrategia,
y brinda una experiencia inolvidable. Fíjate tú, en el caso que estás colocando, ¿verdad? Ellos escucharon tu necesidad, buscaron construir una relación de confianza de forma empática, ¿verdad? Te escucharon, mira, entonces te ofrecieron un transporte y te están de alguna manera brindando una experiencia que no vas a olvidar, porque todo el proceso fue muy agradable, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, brindar esa experiencia inolvidable nos permite a nosotros enganchar de alguna forma a que esa persona quiera seguir con nosotros. Yo quiero poner un contraejemplo en este punto, Ali, si me lo permites. Claro, sí, Ajá. Tú sabes que por yo favor. cuando mi hija estaba pequeña, yo le llevé a sacar unos exámenes de sangre en un laboratorio. Y resulta de que la chica que le estaba sacando la sangre, tuvo un fallo en su procedimiento y me pidió a mí que le sostuviera la aguja, imagínate. La niña empezó a sangrar Ay. por donde tenía la aguja. Y yo, Dios mío, ¿qué hago yo? O sea, me puse nerviosa porque yo no, o sea, yo paramédico, nada, pues. O sea, yo con esa área no soy. ¿Verdad? Para eso me sirvo de ellos, ¿no? Entonces, bueno, resulta de que yo me fui del laboratorio muy molesta porque ¿cómo me vas a decir a mí que te sostengo una aguja? O sea, la inyectadora con la que está sacando la sangre a una niña. Y era una niña. Entonces, bueno, total que la experiencia fue inolvidable, pero para desagradable, ¿no? Resulta de que después del laboratorio me llaman a los 15 días disculpándose. Yo, por supuesto, drené toda la molestia que tenía en esa llamada. Y bueno, le dije que no iba a volver, que se olvidaran de mí porque yo no era, ya iba a ser más cliente de ellos, ¿no? O sea, definitivamente no quería volver, porque fue una experiencia de verdad fuerte. Después, como a los 15 días, me vuelven a llamar. Mire, usted sabe que nosotros queremos, conchale, disculparnos con usted. Bueno, en fin, ¿verdad? Todo ese... Ya yo estaba un poco más calmada porque ya en la primera llamada yo había drenado toda mi rabia. Entonces, igualmente les dije, mire, que no estaba interesada, que yo le iba a hacer sus exámenes en otro lado. Y después a los 15 días, otra vez me llaman. Me volvieron a llamar, pero me llamó la dueña del laboratorio a disculparse, ¿verdad? Por aquel suceso, pero que además les permitiera volverme a hacer los exámenes que en aquella oportunidad necesitaba. Y a mí, yo dije, bueno, fíjate tú, o sea, están buscando la forma de minimizar el impacto que tuvo esa experiencia para un cliente, que era yo. Yo no conocía a la gente, o sea, no conocía ni al dueño, ni mucho menos, ¿no? Pero la intención de poner un remedio a aquella situación, pues se vio evidenciada. O sea, la insistencia, las disculpas, el hecho de querer enmendar aquello, ¿verdad? También me dejó entonces esa experiencia. O sea, necesariamente aquella experiencia, o sea, si tus clientes han tenido una mala experiencia con tu marca, también puedes buscar la forma de mejorar, ¿sí? O sea, entonces por eso es que traigo este contraejemplo, porque es una experiencia desagradable, ¿cómo intento yo convertirla o transformarla en otro tipo de experiencia? Entonces, eso lo quería Totalmente traer de a acuerdo. colación como ejemplo o como contraejemplo para esta estrategia. Perfecto ejemplo, porque es importante gestionar un poco los feedback tanto positivos como, por supuesto, y más si cabe, los negativos, porque bueno, y sobre todo cuando hay actitud, hay reconocimiento de que en alguna ocasión pues puede haber algún, no le llamamos ni mucho menos falta de profesionalidad, pero sí una calidad que a lo mejor por alguna circunstancia no es la que se espera, ¿no? O la que se pretende dar como imagen. Entonces, siempre que esté bien enfocado, bien marcado, siendo consciente, teniendo una buena actitud, yo creo que el cliente y el usuario lo puede comprender si es así, si se hace contacto, ¿verdad? Y bueno, y por supuesto se puede dar la vuelta y transformarse pues como una experiencia diferente que se puede contar y que probablemente ahora pues seas usuaria del laboratorio pues con toda normalidad. Con mucha reserva. Mira, Bueno, pero sí, o con, lo o ideal con- es que brindes una experiencia inolvidable, o sea, que tu Eso es. intención, porque los detalles hacen la diferencia. El detalle de Ujú, yo mandarte un mensaje, de yo atenderte, o sea, la experiencia del primer contacto es importante, así sea vía ujú. digital, así sea vía virtual. Tú puedes ofrecer una experiencia inolvidable vía WhatsApp, vía página web, vía personal, o sea, todos los mecanismos, todos los canales que tú uses
puedes usarlos de forma que sumen a la experiencia del usuario, de forma positiva. De eso se trata. Entonces, la escucha activa es la relación de confianza y es brindar una experiencia inolvidable. El hecho de que te traten bien, ¿verdad? Que tú puedas, en atención al cliente, por ejemplo, estandarizar tus procesos de atención. Buenos días, ¿cómo está? Mirar a los ojos a la persona. No es que llega la persona y tú estás con un teléfono y después que se sienta, por ejemplo, en el área gastronómica es que lo vas a atender. No, apenas la persona ponga el primer pie en tu restaurante, tú vas a salir a darle los buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Adelante, bienvenido. O sea, esos procesos tienen que estandarizarse, ¿sí? Y ver cómo vas a lidiar con los procesos que sean negativos, porque no todo es perfecto, ¿verdad? Entonces, con los procesos negativos tienes que tener un protocolo y por todas las vías buscar mejorar la experiencia de usuario. La buena atención, mire, por lo menos en el caso de Alicia, sé que lo hacen, en el coworking brindan un té a las personas, ¿verdad? Entonces, eso es experiencia de usuario. Yo nada más no voy a irme a sentar allá en una sala. Me van a atender bien, ¿verdad? Porque eso es experiencia de usuario. Qué importante. Además, estamos yo creo que en muchas áreas en ese momento, ¿no? A nivel global e integral, en tratar de vivir experiencias en todos los entornos y en la relación con prácticamente, pues, desde nuestras personales hasta las profesionales y las que, bueno, las de atención en todos los sitios, en ocio, en cines, en empresas de ocio, como hemos hablado, o en cualquier sitio, en un banco, es que podemos decir un sinfín de momentos, ¿verdad? Sí, sí, exacto, todo es mejorable. Y bueno, vamos a pasar entonces a la cuarta estrategia, son 5, ¿verdad? Las que traemos para hoy, es facilitar las transacciones. Tú tienes que ponérselo fácil a tu cliente, que te pueda pagar por muchas vías. Entonces, fíjate tú como dice Alicia, ¿no? Cuando fue a su turismo de aventura, fue muy fácil pagar a través de una app, ¿sí? Sí, además fue algo que agradecimos incluso en ese momento porque, bueno, era nuestro deseo además. Habíamos disfrutado muchísimo de su compañía y dijimos, ¿por qué esperar, digamos, al día siguiente a hacer una transferencia o como correspondiese? O incluso la propia necesidad, ¿no? Porque no disponíamos de TPV para pagar con tarjeta en ese momento porque estábamos en un coche ahí en la montaña, ¿no? O sea que sí, buscar esos canales alternativos y posibles, bueno, pues para poder hacer la experiencia más fácil y aportar soluciones, ¿no? A las formas de pago en este caso. Mientras más vías tengas, mientras más vías les ofrezcas, mejor, porque él tiene la opción, la facilidad de decir, bueno, este me sirve o este me sirve más, o este lo tengo o este no lo tengo, ¿no? Entonces ofrece la mayor cantidad de vías, de canales de pago. Ese es el cuarto. Y como quinto, Ale, que trajimos para hoy, es entrena al equipo de atención al cliente. Es importante que tu equipo de atención al cliente atienda de forma estandarizada a las personas que llamen, que escriban o que te visiten también. Eso es, exactamente. Lo que decíamos al principio, que cuando no se pueda tener una relación directa, llamámoslo directa, en cuanto a lo que es relación cliente, como decir, empresario o autónomo, ¿no? Pues cuando la empresa ya tiene cierto tamaño y tienes tu equipo de atención al cliente, pues eso, que sean personas con las que, bueno, que conozcan la filosofía de tu forma de trabajar, de la empresa, estén comprometidos con lo que es una atención correcta y bueno, dentro de los profesionales que son, pues puedan atender de la manera más cercana posible, ¿no? Y bueno, por nuestra parte, pues tratar de que es un trabajo en equipo y en este punto de la atención al cliente yo creo que es donde más se tiene que hacer ver, ¿no? Sí, y bueno, aquí traigo otro Sí. contraejemplo, ¿no? A la otra vez fui a alquilar una oficina y resulta de que la persona, la dueña, porque tenía dueño y encargado, pues la dueña no era de muy buen carácter, por decirlo de alguna forma, ¿no? O no sabía cómo tratar de forma adecuada, de forma agradable, porque era un poco dura, un poco, ¿cómo diríamos allí? Pudiéramos decir
sea, no tenía esa sensibilidad, ese tacto para tratar con el cliente. Entonces, si tú eres dueño del negocio y no tienes esa facilidad o esa sensibilidad, mi recomendación es, ¿verdad? Primero, búscate a alguien que te apoye en esa área, que sí tenga la paciencia, que sí tenga la empatía para tratar con las personas, ¿verdad? Porque estás corriendo a los clientes. Si eres tú quien atiende y no tienes esa empatía, estás corriendo los clientes y no conviene para tu negocio. Entonces, bueno, contrátate otro. Y otra opción es que te formes en esa área. Puedes buscar formarte en esa área. ¿Sí? Entonces, tienes las dos opciones. Búscate a alguien que te ayude, que realmente sí tenga la capacidad de estar en ese puesto. Y la otra opción, por supuesto, es que te formes. Pues que que te formes tú y formes a tu equipo de trabajo, a tu equipo de ventas. Exactamente, muy importante. Y aquí sí que, si quieres, para terminar, Ana, también un pequeño ejemplo. Y en este caso recuerdo un poco también la necesidad de conocer desde personal de la atención del departamento de atención al cliente lo que es los productos y los servicios de la empresa, ¿no? Conocerlos muy bien. Y a partir de ahí, los recursos que puedas tener técnicos o incluso humanos de departamento, las carencias que puedan haber, las solventas y con creces. Recuerdo un caso hace unos meses también en los que venían unos amigos de fuera aquí a Segovia a pasar unos días y me pidieron, por favor, como venían desde Holanda, el reservar para ellos un hotel, un hostal económico en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces llamé a un hostal que no había sido nunca usuaria porque vivo aquí en la ciudad y no lo requiero, ¿no? Pero bueno, sí que tenía buenas referencias y sabía que era pequeño y tan pequeño era, muy bien ubicado, que no tenía servicio de cafetería o de restaurante. Entonces, bueno, yo tuve que hacer varias llamadas, una porque no conocía bien las fechas de llegada de estos amigos, luego posteriormente porque retrasaron su hora de llegada, luego tuve que preguntar si podían disponer de cafetería, o sea, eran preguntas que iba adaptando porque me las iban trasladando estos amigos, ¿no? Entonces, dentro de mi molestia hacia el hostal, porque era muy cansina, llamando y llamando, pero bueno, ellos lo solventaron muy bien porque a pesar de no hablar siempre con la misma persona, pues tenían la capacidad pues de retomar mi llamada anterior, que les venía diciendo, es que he llamado esta mañana, he llamado hace 30 minutos. Y en ningún momento pensé que me estaban escuchando de una forma impersonal o que se lo estaba otra vez contando todo a esa persona, sino que no, de una manera muy ágil y muy agradable, pues bueno, iban capturando mis preguntas, mis necesidades en ese momento y me las iban resolviendo pues de una manera muy profesional. Y tuve la ocasión de acompañarles cuando llegaron aquí a Segovia, fuimos al hostal y ya pues como que nos conocimos un poco personalmente después de esta relación por teléfono y bueno, y pudimos... Y eso también nos transmitió confianza y otra vez vuelta a la cadena de la que hemos venido hablando esta tarde, ¿no? Y esta mañana. De alguna manera todo al final es la experiencia positiva que, bueno, que les encantó la estancia y todo muy bien, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Entonces, un resultado positivo, que eso es lo que buscamos todos, ¿no? Entonces, para ir cerrando, fíjate tú, ¿cómo pudiéramos nosotros innovar en el área de la fidelización de los clientes? Pudiéramos pensar, ¿verdad? Por lo menos en mi caso, como asesora, yo estoy asesorando ahorita el desarrollo de nuevos productos y nuevos servicios. Y estoy haciendo acompañamiento en esos proyectos, ¿verdad? Entonces, es un nicho específico, ¿verdad? Porque me lo han estado solicitando y de alguna manera estoy innovando porque estoy haciendo foco en ese nicho, ¿sí? En el desarrollo de nuevos productos y nuevos servicios. ¿Sí? Su acompañamiento. Entonces, es una forma, es buscar la estrategia, lo que más nos funcione para poder fidelizar. Y en el caso del coworking, Alicia. Sí, bueno, también es un reto constante, ¿no? El tratar de ir innovando, aunque sea en pequeños aspectos que se puedan ir puliendo. Muchas veces la innovación no tiene por qué requerir de cambios estructurales muy fuertes o unos cambios de dirección muy pronunciados, ¿no? En tu día a día, sino en eso, en eso, estandarizar las repeticiones que se puedan ir dando, ¿no? Que te vayan mostrando pues hacia dónde puedes encauzar tu rumbo mejor o qué experiencias el usuario o el consumidor te está diciendo que son las mejores, ¿no? Las que tú puedes ofrecer. Entonces, es una innovación, digamos, en el día a día, ¿no? En el trabajo diario, pues cómo puedes mejorar
la calidad, ¿no?, de atención, y esa también puede ser una innovación, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y preguntarle a tu cliente cómo, o sea, qué fue lo que más te gustó y qué aspectos consideras tú que podemos mejorar, ¿verdad? Y en función de esa escucha activa, seguir en ese proceso de mejora. Entonces, bueno, para ir cerrando, vamos a dar un repasito de las estrategias de las que conversamos hoy, que son, ¿verdad? Escucha a tu cliente, construye una relación de confianza, brinda una experiencia inolvidable, facilita las transacciones y entrena al equipo de atención al cliente para que esté a disposición precisamente de la fidelización y poder consolidar nuestras empresas. Muy bien, pues yo creo que hemos abarcado 5 puntos muy importantes dentro de lo que es esta aventura que es el tratar con tu cliente, ¿no? Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. No sé si podemos añadir algo más o, bueno, reemplazamos a todas las personas que nos han escuchado a que, bueno, se animen a repetir en un próximo episodio. Por supuesto, el episodio 3 va a estar muchísimo mejor, cada episodio va a estar mejor que otro, o sea que anímense a escuchar y estén atentos, estén pendientes y a seguirnos por las redes sociales. Gracias, Alicia, ha sido un placer conversar contigo. Igual, desde aquí, como siempre, un abrazo. Un abrazo, chao, hasta luego. Puedes encontrar los contenidos de Construye tu Futuro, el podcast, y seguirnos en nuestro canal de Acast, en Google Podcast y en nuestras redes sociales. Gracias por compartir con nosotras estos minutos. Toda nueva propuesta es un nuevo punto de partida. Te esperamos.